nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor en este día, jueves, día vocacional y sacerdotal, para pedirle al Señor por todos nuestros sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, que el Espíritu Santo nos enseñe a comprender la palabra de Dios. En este día, ¿qué nos dice el Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenía ganas de verlo. Antes de mirarlo de la palabra del Señor Juan David, ¿tú quisieras ver a Jesús? Sí, ¿Y por qué quisieras verlo tú? para poder contemplarlo. Para poder contemplarlo. ¿Qué te llama la atención de Jesús que quieras contemplarlo? Porque sería muy bonito estar cara a cara con él. ¿Qué te hace desear ver a Jesús? ¿Por qué él para ti es importante que tú digas quiero verlo, qué rico conocerlo? Pues, como tal, como casi nadie lo ha podido ver, yo quisiera poder verlo. Para ti Jesús es muy importante. Sí, señor. ¿Pero por qué es importante? Porque él fue el que Dios mandó, o sea, nuestro Padre Dios lo mandó a la tierra para que nos salvara de nuestros pecados. Para que nos salvan de nuestros pecados. Y eso te hace querer verlo. Sí. Pues te cuento, allí estamos viendo en el Evangelio un tema bien especial. Y es que el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba con quién. Con las personas del pueblo. Con las personas del pueblo. Lo que pasaba, es decir, mire lo que dice. El virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse y qué era lo que estaba pasando. En el día de ayer, en el Evangelio, encontramos cómo el Señor Jesús, con los 12, pues anunciaba la palabra de Dios y les dio autoridad para que fueran por todas partes a llevar la palabra del Señor. Y les daba autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Digamos que todo esto que Herodes empezó a mirar cómo ocurrían sanaciones, liberaciones por parte de Jesús, le llamó la atención. A él le llamó la atención eso. Y dice que quería verlo. A Jesús, quería verlo. Tú me dices que quieres verlo porque es importante para ti, porque fue el que el Padre Dios envió para salvarnos. Herodes no creía en él, pero estaba escuchando cómo hablaban de Jesús. Escuchaba que otros decían: ese Jesús está por allá haciendo milagros, está haciendo cosas. Entonces al rey también le produjo ansiedad, o más bien como deseo de verlo, pero no un deseo de verlo porque creyera en él tan importante como tú dices que es. No tenía deseo de ver a Jesús porque sintiera que era el Salvador del mundo. Simplemente quería verlo como un ser mágico. Quiero también que venga y me haga aquí algún milagro. A ver de qué se las pica. Ese Jesús del que tanto hablan, ¿de qué se las pica? Que venga y también me haga algún milagro. El rey Herodes fue el que mató a Juan Bautista. Mire que dicen, allí estaban pensando que de pronto era Juan el Bautista que había resucitado, ¿cierto? Porque eso era lo que los judíos esperaban a un profeta, al Mesías Salvador. Pero aquí en el texto dice, unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías. Elías, un gran profeta también del Antiguo Testamento, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Entonces a él le llamaba mucho la atención. Este hombre del que hablan tanto, que lo comparan con los grandes profetas del Antiguo Testamento, tiene que ser una palabra muy importante. Yo quiero verlo y conocerlo. Pero lo repito, no querían verlo, no quería verlo para adorarlo. No quería verlo para glorificarlo. No quería verlo para reconocer en él al Dios hecho hombre para darnos la salvación. Simplemente estaba interesado en ver qué cosas hacía. Juan Bautista fue asesinado por él, por una razón fundamental. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Tú sabes por qué Herodes mandó a matar a Juan Bautista? Ya casi no recuerdo por qué fue. Casi no recuerdas por qué fue. Yo te cuento. Resulta que Herodes le quitó la esposa a su propio hermano y con ella cometió adulterio. Es como si tú tuvieras un hermano y cuando estés grande, mayor, entonces le quites la esposa a ese hermano y te quedes con ella. Eso hizo el rey Herodes. Le quitó la esposa a su hermano Filipo. Y Juan Bautista fue y le dijo: eso no está bien. Eso es pecado mortal. Has cometido adulterio.
Y por eso dice Herodes, es que yo lo maté, yo lo decapité. ¿Cómo es posible que otra vez esté vivo? Si es lo que dice la gente, ha resucitado Juan Bautista. Y es que Jesús efectivamente provocaba en las personas una cantidad de emociones. Unos lo aceptaban, lo amaban, lo adoraban, lo reconocían. Ya lo dijimos alguna vez también con el Evangelio, y mañana se va a tocar otra vez el tema. Mañana viernes va a tocar otra vez el tema del Evangelio, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Pero hoy dediquémonos a pensar en esto. El rey Herodes quería verlo, pero no quería verlo para adorarlo. ¿Para qué lo queremos ver nosotros? Tú has dicho que lo quieres ver porque sabes que es aquel a quien el Padre envió para darnos la salvación. ¿Para qué queremos ver nosotros a Jesús? ¿Será que Él inspira en nosotros realmente esa confianza, ese amor, esa ternura? ¿Será que la palabra de Dios que tanto nos habla de Jesús, que ha expulsado a demonios, que ha sanado a los enfermos, que ha resucitado a muertos, que perdona a pecadores, que va por el mundo haciendo el bien, ¿será que eso lo creemos realmente? Después de 2000 años de historia, conociendo la vida de Jesús, ¿sabemos realmente quién es Él para nuestras vidas? ¿O estaremos como Herodes? Él en su momento todavía no sabía quién era Jesús, y tal vez se quedó sin saberlo, porque lo rechazó de plano, porque no creyó en las palabras del Bautista primero y lo decapitó, en aquel que había dicho que detrás de él vendría uno más poderoso que él. Seguramente el rey Herodes había escuchado eso, cuando Juan Bautista le decía que no podía estar con la esposa de su propio hermano, pues le estaba invitando a la conversión. Y al invitarlo a la conversión le decía, es que tienen que estar preparados y allanar el camino porque viene detrás de mí el Salvador del mundo. Él no lo creyó y lo decapitó. Pues ahora que estaba Jesús allí, tampoco le iba a creer. Simplemente quería verlo como un milagrero más, uno de esos hombres mágicos que hace magia ya y tal vez brujería y pendejadas, como de pronto muchas personas a veces están acostumbradas a desear. Ver simplemente cosas extraordinarias y no se dan cuenta que lo más extraordinario realmente es nuestra propia vida, que somos hijos de Dios, que hemos recibido la gracia del bautismo, que hacemos parte de la iglesia, que hemos recibido del Señor el perdón de los pecados a través de su muerte en la cruz gloriosa donde Él entregó su vida para darnos la salvación. Eso es lo que es verdaderamente importante. Y qué rico que nosotros también pensemos, como decía ahorita Juan David, pensemos en desear ver al Señor, pero por eso, porque nos ha salvado, porque nos ama, porque ha entregado su vida por nosotros. No como Herodes, que simplemente deseaba ver algún milagro extraordinario, tal vez para burlarse de él, como ya lo había hecho con Juan y con otros. Que la Santísima Virgen María sea la que nos ayude con su intercesión. De acuerdo a lo que nos dice el Señor hoy, ¿qué podemos decirle a Él? Te quiero pedir, Señor, que no seamos como Herodes, que solamente quería verte para mirar tus milagros, para ver qué tan poderoso eres, sino para que nosotros te viéramos como el Salvador que Dios mandó al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor, por tantas obras de bendiciones. Y dice a todos que anuncien tu palabra, tu reino, a los sacerdotes, a las vocaciones saludales. Dales a todos los hombres y mujeres la gracia de seguirte con amor, con alegría y con gozo, y de dar la vida si es necesario por ti, glorificándote por toda la eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes que nos están viendo hoy, ¿qué pueden decirle al Señor? Anímense respondiendo en la caja de comentarios.